Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Alto Calibre. Les habla Oscar Contreras. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Continuando con los temas importantes, temas que son, diría, contingentes. La vez anterior, para recordarles un poquito, conversamos acerca del miedo, de cómo enfrentar los miedos, porque en la vida tenemos que tomar muchas decisiones y de repente en esas decisiones uno se pierde porque tiene que enfrentar los miedos. Y enfrentando los miedos se forma otro fenómeno en nosotros mismos, que es el guerrero que cada uno de nosotros lleva adentro. No voy a adentrarme en lo que es guerrero o guerrera, pero tenemos justamente ese lado que es el guerrero. ¿Y qué cosa importante trae el guerrero dentro de nosotros? Diría que es una cualidad que yo admiro muchísimo, que tiene que ver con el estoicismo. El estoicismo está muy detallado por filósofos como Séneca, como Epicteto, como Marco Aurelio, por ejemplo, y trata de lo que es la fortaleza mental frente a las adversidades. Y justamente eso es algo que diría que es muy importante, sobre todo en estos tiempos donde la gente muchas veces se está victimizando o siente que algo le salió mal, que ¿por qué me pasa esto? El por qué me pasa es algo que hoy día uno está acostumbrado a escuchar. O no voy a hablar de uno, sino que yo estoy acostumbrado a escuchar de que la gente se victimiza en vez de tomar el estoicismo, la fortaleza mental de tomar acciones directas para poder resolver sus problemas. Recuerdo cuando yo hacía clases en la universidad, hice clases yo creo que el año 2012, 2013 por ahí, y hubo ocasiones donde yo le ponía un 1 a un alumno y llegaba el alumno y me decía, pero profesor, usted me puso un 1. Y yo le contestaba, no, no es que te puso un 1, te sacaste un 1. Que es muy distinto del que me pasa a lo que yo merezco por las acciones que tomo. Y eso tiene que ver justamente con algo muy importante que uno va observando justamente. El guerrero tiene que tomar las acciones, tener que trabajar muchas habilidades propias, incluso sus habilidades físicas. ¿Para qué? Para obtener la victoria. La victoria justamente sobre uno mismo y después sobre el resto de las cosas que a uno lo rodean. Su trabajo, su relación familiar, su relación con los niños incluso, ¿ya? Y uno sirve de alguna manera como ejemplo de lo que uno va a hacer. Porque definitivamente a mí me van a mirar justamente como papá, me van a mirar como hombre de familia, de qué es lo que yo estoy capaz de qué estoy hecho, de mis habilidades, y así también a ti te van a mirar por tus habilidades y cómo tú las cultivas. Entonces, la idea es justamente llegar a esa planificación, dejar de lado muchas veces los problemas y prepararse bien, pero prepararse hasta el punto que tú puedes dar. Ya lo dije anteriormente de que no es posible que uno esté 100% preparado para todo, y justamente hay que asumir de que en ciertos momentos vas a ser derrotado. No es obviamente la meta que uno quede derrotado, pero puede sucederte, ¿ya? Entonces esa preparación justamente parte por ese estoicismo de mirar las cosas de una manera muy práctica, muy pragmática, a lo concreto, ¿ya? Y eso se aplica justamente en los negocios, se aplica en la vida cotidiana, se aplica en los estudios, se aplica justamente en muchas áreas distintas en las cuales uno puede aplicar ese estoicismo, ¿ya? Y justamente esto tiene mucho seguimiento con tus experiencias, y estas experiencias implican la observación. Observar, por ejemplo, el campo de batalla, encontrar tu arsenal de armas, las armas que tú vas a utilizar. La persuasión, por ejemplo, tu imagen, tu comunicación, tu conocimiento técnico, ¿ya? Y cómo vas a aplicar eso en la batalla que te toca lograr, un proyecto. Muchos de nosotros enfrentamos proyectos, qué armas vamos a aplicar, y eso también requiere una planificación. Entonces, esto me recuerda mucho una frase de Winston Churchill, que ustedes dirían que, o yo diría que uno de los políticos más importantes en Inglaterra, que decía justamente, mis gustos son simples y me satisfago con las mejores cosas. Eso viene mucho de la mano con lo que es el estoicismo, ¿ya? La simpleza, el pragmatismo para poder enfrentar las cosas. Y justamente cuando yo digo mis gustos son simples, pero busco lo mejor,
tiene que ver con tu grado de preparación, con tu grado de mejora que ya traes anteriormente y cómo solo vas aplicando. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera batalla siempre es con nosotros mismos. Yo creo que he compartido mucho en mi libro B2U, Marketing Personal, que les recuerdo, obviamente lo pueden adquirir en Amazon, ahí está disponible, junto con otras publicaciones que he tenido. Describo mucho, obviamente, los enfrentamientos que yo, por lo menos en lo personal, he tenido que tener. Por ejemplo, cuando chico era una persona gorda y de repente por ser gordo cuando eras chico, estoy hablando cuando estaba en, no sé, pues desde pre-kinder hasta que estuve en primero, segundo medio, y uno obviamente sufre bullying, ¿ya? Ahora no quiero entrar mucho en los detalles de eso, pero es parte de lo que a muchos de nosotros nos toca vivir, algunos de nosotros, el bullying. Ustedes saben, en Chile a ti te agarran porque eres gordo, porque eres flaco, porque eres negro, porque eres una y otra cosa. Y la verdad es que tú puedes tomar dos decisiones, o me victimizo, o voy a llorar y sigo victimizándome, lo cual es natural, todos sufrimos de alguna manera, o tomar acciones. Y la acción que tomé yo por lo personal fue, no sé, ir al gimnasio, primeramente, y tratar de trabajar mi cuerpo hasta, ¿no es cierto?, poder mantenerme y transformarme en algo distinto. Hoy día obviamente me mantengo, que es importante mantenerse, no sé, ya casi mis 50 años trato de mantenerme como estoy, de alguna manera. No voy a tener el cuerpo que tenía a los 25, pero uno logra básicamente ese trabajo constante, de decir, ¿sabes qué? Me voy a mover de situación A a situación B, ¿ya? Lo mismo les comentaba, cuando me fui a Estados Unidos y estuve trabajando, no partí desde arriba, sino que partí desde abajo y tuve muchas batallas que tuve que empezar a seguir desde abajo en el fondo. Me acuerdo que tuve que trabajar ilegalmente, imagínense, en Estados Unidos para poder sobrevivir mientras estaba estudiando. Porque obviamente uno no alcanza la plata y tiene que empezar a trabajar en distintas cosas. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en Starbucks y de ahí me moví a trabajar en Sears. Pero, ¿qué cosa saqué bueno de eso? De las batallas. Justamente mi preparación. Yo hablaba inglés y les puedo decir de que hoy día creo que hablo mejor inglés de lo que nunca habría podido si es que no hubiera tenido que enfrentar esas batallas y estar, obviamente, preparándome. Y todos los días son batallas. Batallas contigo mismo, batallas con, no sé, pues, tu familia, batallas con tu mejoramiento continuo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que les quería comentar. Tiene que ver con entender el campo de batalla de un inicio. Hay un libro que siempre me viene a la mente que es sumamente bueno, se los recomiendo, es cortito, son 80 planas, casi 90 planas. Muy conocido, El arte de la guerra de Sun Tzu. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Léanlo porque es muy, muy interesante y no es obviamente de la guerra. Sun Tzu básicamente era un sabio que asesoraba a los políticos, a los reinos en el fondo, en la China antigua, ¿ya? Cuando la China tenía puros reinos en el fondo, los asesoraba a ellos. No tiene mucho que ver con la guerra, sino que tiene que ver con la aplicación, la observación y la planificación de ti mismo, ¿ya? En un campo de batalla. Y ese campo de batalla es la vida, ¿ya? Y uno aplica muchas de esas ideas en ese campo de batalla. Entonces, creo que es súper importante hacer esa retrospectiva, ¿ya? Se lo pueden leer de una sentada, yo creo que es un libro rápido de leer, pero hay muchas frases que se pueden rescatar, ¿ya? Siguiendo un poco, yo diría que uno busca en ese estoicismo la capacidad de sacar ese guerrero adelante, de pelear esas batallas, pero a momentos uno se puede quedar en una prisión. Esto es como parte de la guerra que uno puede... Ustedes saben que de repente las guerras toman prisioneros. Y yo diría que una de las prisiones más interesantes o más atingentes tiene que ver con la fama. Y hay gente que de repente le gusta estar o ser famosa o decirse influyente. Yo diría que eso en sí mismo es una prisión, ¿ya? De estar pensando en siempre tener que tener una fama. Y la fama en sí misma se puede transformar en una prisión completamente. Y justamente eso nos vela, nos saca de lo que es la obtención de la victoria. Y nuevamente la victoria tiene que ver con esa victoria primero en nosotros mismos y luego con nuestro entorno. Cuando hablamos de esa batalla con nosotros mismos es reconocer nuestras debilidades.
yo tengo, y tú tienes también muchas competencias, y eso te trae a poder tener ciertos logros, pero a momentos tú vas saliendo de eso que llaman la caja, o también lo que llaman la famosa zona de confort. Y yo les diría que, siendo bien honesto, no se trata de ser famoso porque tú salgas de la zona de confort, sino que uno se siente bien estúpido, se siente bien inútil cuando uno sale de la zona de confort. ¿Por qué? Porque no es lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Lo mismo acá, por ejemplo, si estoy en pantalla conversando con usted, ya estoy saliendo de mi zona de confort porque obviamente uno se toma un desafío y trata de hacerlo lo mejor posible. Y voy a tener fallas, como todo el mundo. Ustedes también pueden tener fallas, pero lo que uno reconoce es justamente el ganar una batalla y hacer un esfuerzo por salir adelante. Entonces, eso va justamente con las expectativas, que también las hablé en el programa anterior, que generan estos miedos, y uno se detiene con estos miedos, no avanza adelante con estos miedos. Ahí acuérdense, ¿no es cierto?, de el guerrero o la guerrera, que se pinta, ¿no es cierto?, la cara, se pone un maquillaje adecuado, ¿ya? Esa es la preparación, ¿ya? Sus armas, sus espadas, sus fusiles, ¿no es cierto? No estamos hablando de una guerra de verdad en que entramos en algo violento, sino que estoy conversando simplemente de las armas, del arsenal que tú tienes. Y eso es sumamente importante. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo. ¿Qué armas vas a usar? ¿Tu comunicación asertiva? ¿Vas a usar tu experiencia? ¿Tu persuasión? ¿Tu capacidad de diálogo? ¿Qué vas a hacer cuando te hagan preguntas capciosas? ¿Ah? ¿Por qué dejaste el trabajo? O las preguntas que son casi indebidas. Oye, ¿tú tienes familia? ¿Vas a tener hijos? Le ha pasado a algunas mujeres que tienen ese tipo de preguntas. Y de repente uno tiene que sobreponerse y decir, bueno, ¿qué tiene que ver estas preguntas con lo contingente, con el campo de batalla? La batalla es ganar un trabajo, una pega. Lo mismo, ¿no es cierto?, cuando tengas que hablar en público. ¿Cuál es la batalla? 5.000 personas, 10.000 personas que están enfrente tuyo. ¿Qué vas a hacer? Aprovechando el café, por supuesto. Siempre es bueno tener un poquito de café. Se me enfrió inclusive, pero ahora ya me reconforté un poquito. Entonces, ese hablar en público, ese conseguir la pega, ¿de qué se trata? Se trata justamente de poner a prueba tus habilidades, preparándolas hasta cierto punto para poder obtener tu victoria, ¿ya? La pausa justamente importante cuando uno habla. Yo siempre le hablo a mis clientes de la fórmula del Paris: pausa, articulación, respiración, inflexiones, sonoridad. Son técnicas, pero ¿qué son esas técnicas cuando no tenemos la base del guerrero, ¿ya? De esa base que te hace ser a ti quien tú eres, tu autenticidad. Y lo importante justamente es esa autenticidad de reconocer tu historia, que tienes batallas, que tienes cosas que has pasado. Y hay gente que le gusta ocultarla o ponerlos debajo de una alfombra. Yo diría que no, ¿ya? Reconozcan justamente sus batallas, reconozcan su habilidad. Lo que ustedes han ganado puede ser chiquitito, puede ser grande. Hay gente que tuvo que comprar una casa, por ejemplo. Eso fue una batalla. Que tuvo que comprar un auto. Eso fue una batalla. Poner a los niños en el colegio. Eso fue una batalla. Hacer un plan de marketing inbound y sacar los KPIs adecuados para que esa campaña fuera buena. Todo eso son batallas, pero que implican un cierto grado de estoicismo. Y el estoicismo es eso: no ponernos a llorar, no darnos por vencidos. De que nos van a vencer, pero son batallas, recuérdenlo, no la guerra. Quiero aprovechar de mandar un gran saludo a Carlos, que sé que se suscribió hace poco, así que le doy las gracias por el apoyo, y a muchas otras personas que me están viendo. Abrí recién un pequeño canal en TikTok. La verdad es que esa es otra batalla porque nunca me había planteado estar en TikTok, así que he estado haciendo como algunos cortos respecto a los videos largos que puedo hacer en este momento. Así que muy agradecido por todos los saludos que me están dando, por todo el apoyo. Y como les comentaba, es una batalla que uno está teniendo todos los días. Importante justamente, y vuelvo a repetir,
enfrenten esas batallas, prepárense con estoicismo. Pueden leer también a Marco Aurelio, a Séneca, ¿ya? Epíteto, que son grandes filósofos. Yo los leí, saqué muy buenas lecciones de vida, incluso está lleno de videos en que muestran o lo resumen. En el fondo pueden tomar ChatGPT y resumir rápidamente que se trata el tema del estoicismo. Pero es importante leer más que las premisas o los mensajes, cómo fue y cuál fue la historia de cada uno de ellos y cómo llegaron a tomar las decisiones que tomaron, ¿ya? Es muy interesante el tema de la historia. Ahora, este tema del guerrero, de la guerrera, nos hace llegar a otro tema que es importante, que tiene que ver con esa victimización. Una victimización que quise tomar de manera quizás un poquito oblicua en el programa pasado. Pero estamos viendo una alta cantidad de victimización. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Que cuál es el problema? Que a mí me tratan mal, que no conseguí lo que yo quería, que me trataron de una manera que no me gustaba que me tratara. Y vemos mucha victimización, gente que anda llorando en las redes. Ese es como sensibilismo o el buenismo, si se quiere, de sentirnos culpables por todo y víctimas de todo en el fondo. Y la verdad es que eso hace que las cosas de repente no avancen como corresponden. Y eso tiene que ver un poco también, y se lo digo a muchos papás, yo soy papá, tiene que ver con la crianza de los niños. Y una cosa que me preocupa en lo fundamental con ese ambiente del guerrero tiene que ver con la generación, de cómo se está planteando la generación. Quizás muy delicada, quizás muy débil con respecto a batallas que nosotros o incluso nuestros papás, los baby boomers, tuvieron que enfrentar desde la década de los 50, los 60 en adelante. Y yo diría que esos papás, nuestros papás, eran bastante estoicos, tenían bastante resistencia a situaciones que eran sumamente crudas, ¿ya? Y obviamente sufrieron, todos tenemos derecho a sufrir, pero también es importante sobreponerse rápido. Y eso viene mucho con la planificación y la manera de plantearse y decir, ¿sabes qué? Dejemos de llorar un poquito, vamos adelante, tomemos las acciones, ¿ya? Y uno dice, bueno, es que yo estoy sufriendo y tengo derecho a sufrir. Por supuesto, tú tienes derecho a sufrir, yo tengo derecho a sufrir, todos tenemos derecho a sufrir, eso es parte del juego. Pero tienes que moverte rápidamente, tienes que salir de ese momento. Y ya ese sufrimiento es un símbolo, es un signo de que estás saliendo de la caja. Fuera de la caja, fuera de esa zona de confort, te tengo asegurado sufrimiento, ¿ya? Y más vale verlo desde ahora. Sufrir no en el sentido de llorar, sino que de enfrentar cosas que no te van a gustar, que no te van a agradar. Y tú tienes dos opciones: o te acobardas o tomas, ¿no es cierto?, tu historia, lo que viene detrás tuyo, tus habilidades, tus competencias, y te lanzas a hacer lo que tienes que hacer. ¿Puedes perder? Por supuesto. Pero ya te dije, tienes que asumir de que en ciertos momentos vas a perder. ¿Y qué hace un soldado? ¿Qué hace un guerrero cuando pierde? Asume su derrota y se levanta rápidamente. Y eso es lo importante, que puedas tú levantarte rápidamente. Espero con eso dejar un mensaje que realmente les quede en la memoria. Van a pelear muchas batallas. Es así. Y creo que estos son temas que son más importantes, ¿ya? Estamos de repente preocupados demasiado por lo que opina el otro, que, no sé, por los pronombres, por el tema, no sé, de la inclusión, ¿ya? Inclusión mal llevada desde mi punto de vista, pero no voy a entrar en esos temas. Preocupado de lo que dicen los políticos de izquierda, de derecha, y la verdad es que frente a las batallas que una señora puede tener para poder llegar a la ISAPRE, o tener que hacer una cola para llegar no sé, a entrar a que la atienda un médico, o la batalla que tiene que tener una mamá para meter a su hijo al colegio, la batalla que tiene que tener un hombre para poder pasar por un, no sé, para poder llegar a la pega, para poder llegar al trabajo. Batallas de salud. Pero no se olviden, y quiero dejar esto con este saludo. Ustedes tienen cuatro factores de éxito importantes. Primero, salud. Segundo, energía. Tercero, experiencia. Y cuarto, educación. Todos tenemos un grado de eso.
Algunos más, otros menos. Pero no me pueden decir, después de todas esas cosas que ustedes tienen, que están derrotados, que van a sufrir. ¿Se dan cuenta que uno se victimiza demasiado cuando tiene todas esas cosas que son básicas? Hay gente que le falta la salud, pero tiene una cantidad de energía para sacar las cosas adelante. Sin salud. Y lo puede hacer igual. Hay gente sin educación y que, sin embargo, gracias a la experiencia, a su salud y a la energía, se han transformado en grandes emprendedores, empresarios. Gente que le ha dado trabajo a otras personas. Gente que pelea todos los días, los empresarios, las empresas, los emprendedores, peleando por pagar su sueldo a la gente que trabaja con ellos. Y vivimos en esta cultura de victimizarnos, que a mí me falta, que usted me puso un 1. No, te sacaste un 1, compadre. Te sacas un 1 por no estudiar, por no poner atención, porque sientes que hay que ser asistencialista, que te tienen que dar. Y la verdad es que este mundo no está hecho para la gente que hay que darle todo el tiempo. Uno se genera su trabajo, uno se genera su ingreso, uno se genera sus convicciones. Y justamente hay gente que le vas a gustar y hay gente que no le va a gustar. Hay gente que te va a hacer la guerra, hay gente que te va a apoyar y va a estar en la batalla contigo. Esas son las cosas que son importantes, ¿ya? Léanse ese libro, Sun Tzu, El arte de la guerra, excelente libro, ¿ya? Si ustedes pelean sus batallas, son merecedores de las buenas cosas simples, que los satisfagan. No tiene por qué ser el mejor auto, la mejor casa. Lo que a ustedes les importa, lo que ustedes lograron, una batalla a la vez. Y ustedes, a medida que han peleado sus batallas, perdido o ganado, van creando su historia de vida. Y justamente esa historia de vida es lo que vale más que el cuentito o creerse el cuento, que a uno le dicen, hoy créete el cuento. La verdad es que es más importante su historia. Y esa historia en ustedes crea autenticidad, crea ese ser de verdad. Y con eso termino. No quiero hablar mucho más, pero creo que tengo bastantes temas. Nuevamente estoy abierto para generar otros temas y muy agradecido por toda la audiencia que estoy teniendo. Como les digo, estoy en Spotify también, en TikTok, en Instagram. Estoico, ¿ya? Con las expectativas, ¿no es cierto?, planas. Ni muy arriba, ni muy abajo, tranquilo. Y eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy, un mensaje de tranquilidad. Sean guerreros y siéntanse tranquilos de serlo. Nos vemos pronto, que esté bien. Chao, chao.